Habíamos dejado ayer en la alajá 9, donde habíamos hablado de paredes. ¿Ok? De si las paredes iban de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Hoy vamos a hablar de paredes o partes del techo que parecen paredes. ¿Ok? Entonces, Mishnah 10. Bait shenifhat vesikech al gabav. Una casa cuyo techo se haya desplomado, hay un hueco en el techo de la casa. Y es Sukkot, voy a aprovechar y pongo techambre, pongo sejaj en el hueco del techo de la casa. ¿Ok? Im yesh min hakotel la sikuch arba'a amot psula. Si hay 4 codos, es decir, 2 metros desde la pared de la casa hasta el hueco, esta suká es inválida. Ok, yo puedo hacer, si tengo un hueco en el techo, yo puedo transformar ese hueco en una suká siempre y cuando el hueco esté más de 4, o sea, esté a menos de 4 codos de la pared, a menos de 2 metros de la pared. Y en algunas casas, por ejemplo en Israel, viene ya esto incluido. Entonces, cerquitica la pared, a menos de 2 metros de la pared, hay como una persiana, hay una pared, hay como una claraboya, y la claraboya se retira o se abre y la gente pone ramas. Y con esto tienen una suká dentro de la casa. Ojo, para poder hacer la verajá, para que cuente como mitzvah, yo tengo que estar debajo de la techambre. O sea, no es simplemente que esto convierta a mi casa en una suká, sino que yo pues puedo estar dentro de mi casa en ese espacio debajo del shaj y cuenta como una suká siempre y cuando el hueco esté a menos de 4 codos de la pared. Vejen hatzer shehi mukefet aksadra. Igualmente un patio que esté rodeado de aksadra. ¿Qué es aksadra? Aksadra es un término griego que es lo que en inglés se llama un colonnade. Y es parte de la arquitectura que luego pasa a Roma y que incluso pasa a muchas partes de América Latina y de España, que es un patio central que tiene columnas. ¿Ok? Entonces, como los patios coloniales españoles, donde hay un hueco, o sea, espacio aire abierto y alrededor, en la parte de abajo, hay un corredor con columnas. Eso es una aksadra. Y lo que nos dice aquí la Mishnah es que hay situaciones en las que yo podría, por ejemplo, cubrir el hueco del patio con shaj. Siempre y cuando, y este sería kasher, siempre y cuando no haya del borde del shaj, del borde de la techambre hasta la pared, 4 codos. Es decir, tendría que ser un corredor tremendamente estrecho, de menos de 2 metros, a modo de que desde el punto del shaj hasta la pared haya menos de 4 codos. Pero es posible. Muchas casas tienen patiecitos internos que tienen tal vez unas tejitas que mucho menos de 2 metros, y si se puede poner shaj, puede servir como una suká. Suká gedola, una suká bien grande. She'ikifuha bidvar she'ein mesakechin bo im yesh tachtav 4 amot psula. Una suká que es tan grande que no alcanzamos a cubrirla toda con techambre, con shaj, y tiene un borde de material que no es kasher para suká. Entonces, lo que estamos hablando, venga, les doy una imagen visual. Supongamos que esta es la suká vista desde arriba. Y tengo suficientes shaj para cubrir esta parte. Pero esta parte la tengo que cubrir ya sea con
teja de zinc o con una carpa o con algo que no es kasher para shach. Siempre y cuando esta franja alrededor del azúcar no tenga más de 4 codos, es decir, no tenga más de 2 metros, la azúcar es kasher. Si tiene 4 codos o más, es psula. Entonces aquí tenemos una Mishnah. La 10ª Mishnah tiene 3 casos muy similares, que es que si yo tengo un techo en la azúcar que no es kasher, este techo no puede ser mayor de 4 codos. Si es menor y si yo estoy sentado debajo del techambre kasher, entonces es una azúcar kasher. Si tiene 4 codos o más, no sirve. Llegamos a la última Mishnah de nuestro primer capítulo. Hanose sukato kemin sarif. Una persona que hace su suká como una choza, como un tipi, ¿cierto? Un cono. O se majá la kotel. O simplemente pongo la suká recostada contra una pared. Es decir, una suká diagonal. Aquí está la pared y pongo ramas y me siento aquí debajo del azúcar. Esto es lo que nosotros los Boy Scouts llamamos un bivac, ¿cierto? Un bivac, o estamos hablando de una suká cónica. Me siento aquí debajo de mis ramitas. Rabbi Eliezer posel. Rabbi Eliezer dice no es kasher. Mipnei she'ein la gaj, porque no tiene techo. Vajajamim makshirin. Y los sabios dicen que es kasher. Me estoy dando cuenta que mi foto está tapando el texto. Vajajamim makshirin. Y los sabios dicen que es kasher. Luego, en el debate de la Gemara, una de las cosas que muchas veces hace la Gemara, voltea el argumento y dice, no. Es al revés. Rabbi Eliezer piensan que es kasher y los sabios invalidan. Y en un debate entre sabios y un rabino, es decir, entre la mayoría y la minoría, por lo general ganan los sabios, por lo general gana la mayoría, por lo tanto, sukot como estas son inválidas. ¿Ok? Y hay otro debate entre Rabbi Eliezer y los Jajamim con el que terminamos este capítulo. Mahatzelet kanim gedolah, una estera hecha de cañas grande, Asaah leshkiva, que es hecha para acostarse, lo que en México llaman un petate. ¿Ok? Un petate que es hecho para acostar, para dormirse. Mekabele tuma, recibe impureza. ¿Por qué? Porque es un objeto. Me'ein mesajejimba, y no la usamos para cubrir. Yo no puedo tomar un petate en el que yo me he acostado, que lo uso de colchón, y ponerlo como techo, a pesar de que es hecho de paja, de cañas. ¿Por qué? Porque su función es ser un colchón. ¿Ok? Rabbi Eliezer Omer lesikuch. Pero si el petate no fue hecho para dormir, sino que fue hecho para cubrir, podemos usarla como techambre y no recibe impureza. En Estados Unidos ahorita esto es muy común y en Israel igual, que hay compañías que hacen petates, que hacen alfombras de bambú, de cañas, y las hacen para el propósito explícito de servir como techo de una suká. Y es pues un shach tremendamente conveniente. Eso es lo que yo tengo. Después de muchos años de resistir, finalmente me convencieron de que es kasher. Entonces eso se enrolla y luego se pone así encima del techo, luego se vuelve a enrollar y se guarda en el garaje y puede ser utilizado por varios años. Es una forma muy práctica de shach, muy común aquí en los Estados Unidos y en Israel. Así no te hayas acostado en él, la cuestión es para qué fue hecho. ¿Ok? Si en México tú vas y compras petates y la gente se imagina, bueno, eso es para acostarse en él, pues eso es un colchón. Si tú vas y le dices al petatero
oiga, señor, necesito que me haga uno, pero para cubrir mi techo. Quiero hacer esto una techambre. Y el tipo lo hace con la intención de ser una cubierta, entonces en ese caso ese techambre, ese petate sería kasher. Pero pues en un sitio donde la mayoría de los petates son hechos como colchón, ok, entonces tenemos un problema. Rabbi Eliezer Omer, Achat Ktana ve Achat Gedola. Rabbi Eliezer dice, tiene una opinión similar. La diferencia es que para Rabbi Eliezer, un petate pequeño puede servir como shach. Para los rabinos, para Jajamim, ellos parten de la premisa de que tiene que ser grande. ¿Por qué? Porque un petate chiquito nadie lo va a usar para azúcar. Para Rabbi Eliezer no importa el tamaño, ya sea grande, ya sea pequeño, asa'al shkivá, si es hecha para dormir, mekabele tumá, vein mesakejimba, recibe impureza y no, por lo tanto no puede servir como techambre, lesikuj, pero si es hecha para el propósito explícito de ser techo, mesakejimba, veina mekabele tumá. Se puede usar para techambre y no recibe tumá. ¿Ok? Si venden esas persianas de palma artesanales y el propósito de esto es ser decorativo o crear sombra, entonces puede ser utilizado como techo de una azúcar. Si el propósito es ser utilizado como un objeto, como un colchón, como un mantel, como una mesa, entonces no, recibe tumá y no puede ser utilizado como techambre. Aquí, en cuestiones de tumá y tojorá, muchas veces es muy importante la intención. ¿Cuál es el uso que tiene este objeto? Javerim, aquellas personas que ya nos han acompañado 5 noches, este es un capítulo de Mishnah, donde hemos hablado de techos, hemos hablado de paredes, hemos hablado de qué pueden ser hechos los techos de la azúcar. Nos vemos mañana, Dios mediante, con el segundo capítulo de Mishnah Sukkah.